Como te dije en un video anterior, sabemos que hablar del Pleno del Partido Comunista de Cuba es un tema que puede resultar muchas veces aburrido, pero sin duda alguna se trata de un tema importante. Y es importante por una razón muy sencilla. Como lo refrenda la Constitución cubana de 2019 y lo refrendaba la Constitución anterior de la década de los 70, el partido es el que manda y controla en Cuba. Y el gobierno se mueve al compás del partido. Sabemos que es una cosa que a la mayoría no le gusta, pero a ellos les da igual. Y ahí está esa norma, dándonos en la cara a todos. El partido es el que manda. Por lo tanto, en los plenos del partido, si separamos el grano de la paja que se habla en esas reuniones, si leemos entre líneas, encontramos muchas referencias a cómo la dirigencia cubana percibe la situación actual y podemos especular quizás con más acierto sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en el país en el futuro. Para que tengan una idea, el primer secretario del partido en Cuba, que al mismo tiempo funge como presidente de la República, el compañerito Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó algo que todos sabemos, que su gobierno está con respiración artificial o asistida, viviendo al día, de buchito en buchito, sin recursos. Pero al mismo tiempo, en el Pleno por fin hubo reconocimiento oficial de cosas que eran secretos a voces, como la inseguridad y la violencia que están desatadas en el país y también el aumento considerable del consumo de drogas, algo que, les recuerdo, algunas autoridades habían insinuado que se trataba de una matriz de opinión que intentaban sembrar los medios al servicio del imperio y de los odiadores, como le llaman ellos, a todos aquellos que no comulgan con sus ideas o que tengan una posición crítica, o todos aquellos que simplemente no se tapan los ojos para ver lo que realmente pasa en el país. Sobre todas estas cosas que se dijeron o trascendieron de lo que se dijo en el Pleno de los días 12 y 13 de diciembre, estaremos conversando hoy en este video de Noticias Cuba. No te vayas porque esto promete. Como era de esperar, Díaz-Canel hizo el discurso de clausura del Pleno del Comité Central del Partido Comunista que tuvo lugar los días 12 y 13 de diciembre, como te comenté. El discurso, de alrededor de 40 minutos, es uno de esos discursos interminables, sosos, aburridos, llenos de lugares comunes y además realizado por un tipo que no es el mejor orador de la República. De hecho, está muy lejos de ser un orador de clase media. Eso hace que mucha gente se aburra o no preste atención a lo que se dice en el discurso. Pero es importante escarbar en las palabras de Díaz-Canel, del primer secretario del partido en Cuba, para extraer algunas conclusiones importantes sobre el país, su presente, el año 2024 que hemos vivido y lo que viene por delante, que parece que no va a ser fácil. ¿Y qué es lo que viene por delante? Pues otro año durísimo como 2024. Este año que, por cierto, hasta el propio Díaz-Canel calificó de muy duro en su discurso, del que se extrañan muchas cosas, sobre todo datos concretos. Díaz-Canel dijo que la economía cubana vive prácticamente al día. Y esto nos da la certeza de lo que ya sabíamos, que el gobierno no tiene divisas, que está pidiendo el agua por señas, pero también que va a hacer todo lo posible por quitarle las divisas a aquellos que las tengan. Y en este caso apuntan sobre todo a las MIPYMES, que concentran una importante cantidad de divisas y dinero en moneda nacional en efectivo, y también apuntan seguramente a la emigración cubana, que en poco menos que un lustro ha cambiado radicalmente sus hábitos de envío de remesas y de ayuda a sus familiares. Dinero que antes pasaba por manos del Estado o de los militares ahora no llega o llega solo de maneras muy informales que no pueden controlar desde el gobierno de Díaz-Canel. Y eso los tiene como locos, porque en el fondo, casi toda la verborrea en la que hablan de resistencia y de la grandeza y excepcionalidad de Cuba y del socialismo cubano, en el fondo lo que esconde todo ese gigantesco discurso de hablar mucho y decir poco es la imperiosa necesidad de capital y dinero que tienen para salir a flote y afrontar las grandes dificultades que están enfrentando desde el gobierno de Cuba y además si pueden también ponerse algo en el bolsillo. Deberíamos preguntarnos con seriedad por qué durante casi todo el año 2024 los medios oficiales cubanos no mencionaron apenas los principales problemas de la población. De los apagones hablan, aunque evitan hacer análisis de verdad, a profundidad. Pero hay otros temas que están prácticamente vetados y que si ellos los tocan, constituyen excepciones dentro de la parrilla informativa. De pronto, a finales del año 2024, ahora, en diciembre, Díaz-Canel habla y admite que hay problemas de falta de medicamentos, de alimentos y también de combustible, y por supuesto que menciona los apagones. Es curioso que el primer secretario del partido admita todo eso en un discurso y durante todo el año en los medios oficiales estén hablando de otra cosa. Y esta es una señal terrible de la crisis que vive Cuba. Mientras peor está la situación, más irreales parecen los noticieros y los periódicos como El Granma o Juventud Rebelde.
¿Y cuáles fueron las buenas noticias que dio Díaz-Canel en el discurso? Porque algo tuvo que decir. Por supuesto, sería impensable que en un discurso político no se dieran buenas noticias, aunque haya que cogerlas así, rebuscar y cogerlas con pinzas. Pues el esposo de la Machi habló de un probable aumento de la producción agrícola para 2025, lo que a su juicio y desde la lógica indica que Cuba importaría menos alimentos al producirlos de manera local. Pero esto no es algo nuevo, es algo que siempre han anunciado desde hace años como algo que van a lograr o algo que se proponen, pero nunca lo logran, o lo logran a medias y luego dan unos cuantos pasos para atrás. Desde hace muchísimo tiempo se sabe que Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume. Y eso que estamos hablando de un país eminentemente agrícola. Recuerdo que años atrás se lograron avances significativos y esa verdad hay que mencionarla, sobre todo con la producción de carne de cerdo. Es verdad que el cerdo tampoco ha sido desde hace muchos años una carne accesible para la mayoría de la población, pero hoy está más inaccesible que nunca. Pero hubo un tiempo donde se multiplicaron los productores de cerdo en el país y, por ejemplo, el turismo prácticamente dejó de importar cerdo del extranjero porque el sector turístico compraba los cerdos a los productores cubanos. Aquello duró lo que duró. Pero como tantas cosas en Cuba, también se cayó la producción de carne de cerdo nacional, en gran parte porque se montaba sobre una especie de farsa, la dependencia de los piensos importados. Y también porque se acumularon hechos y más hechos de corrupción dentro de las empresas porcinas provinciales, y también porque muchos productores privados empezaron a levantar cabeza y a acumular un buen capital. Y cuando en Cuba a alguien le va bien, económicamente hablando, se vuelve el objetivo de un montón de burócratas y gente que quiere medrar de lo que realmente trabajan y aportan y ganan. En definitiva, que es muy difícil creer las palabras del primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel, cuando dice que quizás 2025 sea un mejor año para la producción agrícola. ¿Sería lo deseable? Por supuesto que sí, pero algo así no se produce mágicamente. Se necesita inversión, que no hay, pero también hay que señalar que el campo cubano está cada vez más despoblado y envejecido, que los productores enfrentan muchísimas trabas todavía, incluyendo la omnipresente presión del sacrosanto acopio, un ente gigantesco y parásito del Estado. En las esperanzadoras palabras de Díaz-Canel, o en su momento esperanzador del discurso, él tiene la desfachatez de mencionar el fortalecimiento del sistema energético. Habla del fortalecimiento justo en el año en el que ha habido más apagones y posiblemente de toda la historia de Cuba. Justo en el año en el que se ha caído el sistema electroenergético nacional 3 veces. Díaz-Canel, por supuesto, hace referencia a los planes de inversión en energía solar, que nadie se pregunta ahora mismo por qué no se emprendieron antes cuando la economía estaba un poco mejor, si es que sol ha habido toda la vida en Cuba, y problemas de combustible como para pensarse lo solar también, o es que siempre van a tomar decisiones en el momento de máxima presión. Lo otro que hay que ver es si estos planes son realmente realizables, porque muchos expertos han dicho que producir, como se planifica, 2.000 megawatts con energía solar requiere de una inversión que probablemente supere los $10.000 millones, una cifra hoy inalcanzable para la Cuba actual, que también es incapaz de gestionar nuevos créditos por varias razones. Una de esas razones son las sanciones impuestas por los Estados Unidos, y siempre digo que hay que mencionar esto porque realmente es algo que pesa sobre la economía cubana. Pero hay otras razones que crecen cada vez más en importancia y en preponderancia, y es la falta de credibilidad del gobierno cubano cuando actúa como deudor. Existe una larga tradición cubana de impagos de deudas, y si no, recordemos dónde empezó todo, o dónde todo se hizo una bola enorme, en los años 80 del siglo pasado, cuando Fidel dijo que no íbamos a pagar ni pitoche, y no solo eso, sino que incitó a todos los países latinoamericanos, grandes deudores, a declararse en rebeldía y no pagar a sus acreedores. Pero eso es un tema para otro video. Si te interesa que hable de ese tema, me lo puedes dejar en los comentarios y seguramente comentaremos sobre la deuda cubana actual, la deuda externa me refiero, y cómo se ha manejado el tema de la deuda históricamente en nuestro país. Ese es un tema interesantísimo con muchísima tela por donde cortar. Otra de las notas positivas mencionadas por el discurso de Díaz-Canel, si es que podemos considerar positivas a las mencionadas anteriormente, dijo que se notaban los frutos de las medidas implementadas en pos de reducir el déficit fiscal. Yo no sé cuánta gente en Cuba sepa lo que es el déficit fiscal, indudablemente es un tema importantísimo. El déficit fiscal ocurre cuando un gobierno, en este caso el gobierno cubano, gasta más dinero del que recibe a través de impuestos o de otros ingresos, por ejemplo, por exportaciones. El déficit fiscal es cuando los gastos del Estado, en definitiva, superan sus ingresos y necesita para cubrir esa diferencia pedir prestado, endeudarse en definitiva, o emitir más dinero para cubrir la diferencia, que es lo que ha hecho Cuba en los últimos años y ha disparado la inflación hasta límites insospechados.
Pues cuando Díaz-Canel dice que uno de los logros de este año ha sido reducir el déficit fiscal, está reconociendo implícitamente que ellos han propiciado un déficit fiscal enorme, aunque han tratado de culpar por la inflación e incluso hasta un sitio web, El Toque, que publica diariamente la tasa de cambio del mercado no oficial de divisas en Cuba. Y también han culpado a las MIPYMES por este mismo tema. Es obvio que este es un tema importantísimo, pero hay que decir también que tiene poco para mostrar Díaz-Canel como logros, ¿eh? Y hay que decir que la gente no quiere hablar de temas complicados como el déficit fiscal o el déficit comercial o los problemas de la balanza de pagos del país. La gente quiere hechos concretos. Y en el pleno del partido ha habido de todo menos eso. Y tampoco lo habrá cuando haya debates en la Asamblea Nacional antes de que concluya el 2024. La verdad verdadera es que el gobierno y el partido cubano no tienen muchos resultados que mostrar y siguen mostrando aspiraciones como hechos concretados. Corriente, comida, inflación, el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos de basura, el transporte, la vivienda, el aumento de la violencia y la inseguridad, la caída en un pozo sin fondo de la salud y la educación, las dos grandes conquistas sociales de la revolución que siempre se mencionaban para que no pensáramos en más nada que en eso. Todos esos son temas que preocupan a la gente de a pie, a la gente de Cuba. Y el Pleno se encargó de afirmar que todos esos problemas existen hoy en Cuba y dijo, por supuesto, que el partido y el gobierno van a luchar por resolverlos, pero no dicen cómo ni por cuánto tiempo van a estar en esa lucha. No muestran datos, así que ya nos podemos imaginar la profundidad de estos problemas mencionados durante el Pleno del partido. Es realmente para estar asustados, porque además parece que le va a tocar a los mismos que dejaron que estos problemas se extendieran y se produjeran resolverlos. Imagínate que alguien conduce ebrio o sin conocimientos suficientes un autobús, una guagua, y de pronto la guagua choca con un árbol. Lo ideal sería buscar otro conductor más capacitado para seguir manejando la guagua, pero la clase política cubana entiende otra cosa. Entiende que los conductores de guaguas que chocan con los árboles son los encargados luego de seguir conduciendo la guagua. Mal andamos y mal iremos. Si otra cosa mostró el discurso de Díaz-Canel en el Pleno, es el miedo que tiene la administración cubana a la llegada otra vez de Donald Trump a la Casa Blanca. Mientras más guapería en el discurso, casi que podemos asegurar que hay más temor dentro de la burocracia cubana. Díaz-Canel, por supuesto, aprovechó su discurso para culpar de casi todo a las sanciones estadounidenses. Ha dicho que la victoria de Trump en las elecciones presidenciales no les causó a ellos ninguna sorpresa, aunque ya me los imagino yo con los deditos cruzados aquel día, rezando para que saliera Kamala Harris, que como ha demostrado Biden tampoco es que se lo pusiera mucho más fácil ni se lo iba a poner más fácil tampoco. Por aquello de que todo lo que le cae al perro flaco son pulgas. Dice Díaz-Canel, que es el perro flaco de este cuento, que van a enfrentar un nuevo escenario donde se prevé mayor agresividad de la administración norteamericana hacia Cuba y que van a enfrentar ese escenario con ecuanimidad y sin miedo, pero alertas y preparados. Y que la respuesta será no desviarse del rumbo socialista, aunque ya nadie en su sano juicio puede asegurar qué coño quiere decir Díaz-Canel cuando dice mantener el rumbo socialista, porque lo que hay en Cuba ahora mismo sería pecado llamarle incluso socialismo. Es una melcocha de cosas raras que no se sabe lo que es. Y para rematar, Díaz-Canel parece que quiere volver a tiempos pretéritos de tribunas abiertas y marchas del pueblo combatiente. Al parecer quiere gastar la poca gasolina que tiene el país movilizando gente, sacando a trabajadores de las fábricas que prácticamente están sin producir para llevarlos a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Ya lo anunció, una movilización que se prevé masiva y que pedirá presumiblemente el fin del bloqueo y que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Yo no tengo la menor duda de que va a ir un montón de gente a esa marcha. Primero por el escenario donde se va a realizar y segundo porque no dejarán a Díaz-Canel colgado de la brocha. Esto tiene que salir bien. Así lo saben en el departamento ideológico del partido. La guagua que tenga que ser movilizada ese día será movilizada aunque no tenga ruedas. Y si del gobierno tienen que ir a buscar gente a Guantánamo para llenar el malecón frente a la embajada, también lo van a hacer. Y gente que grite, por desgracia, siempre encuentran, porque de eso tenemos evidencia suficiente. Gente que grite siempre hay, aunque no tengan chícharo en la casa. El discurso de Díaz-Canel tuvo más cosas, como referencias directas a lo que parece ser una cruzada contra el sector privado en Cuba. Por supuesto que Díaz-Canel intervino en el discurso para negar eso, que no hay cruzada, pero ese es un tema mucho más complejo y profundo que dejamos para otro video. ¿Qué te pareció el discurso de Díaz-Canel al clausurar el pleno del Comité Central del partido? ¿Qué opinas de sus anuncios de buenas noticias o supuestas buenas noticias para 2025? ¿Qué piensas de los logros que mencionó? ¿Por qué resulta tan chocante que esos discursos y esos resúmenes no ofrezcan realmente datos de la situación actual del país? ¿Por qué la prensa estatal cubana se pasa todo el año hablando tonterías y no menciona de verdad ninguno de los problemas fundamentales que enfrenta el pueblo cubano? Te pedimos que te mantengas atento y te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Quiero que me dejes tu comentario y me digas qué te pareció este video y sobre qué temas te gustaría que hablásemos. Te espero en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.